Es difícil intentar decidir cuál es el peor Silent Hill de toda la historia. No porque necesariamente sean malos, sino porque la opinión de la gente se encuentra extremadamente dividida. Para algunos, Origins sería el comienzo del fin para la franquicia, pero para otros, el cambio tan radical en las mecánicas y el concepto de Shattered Memories lo harían simplemente demasiado diferente. Algunos incluso creen que Book of Memories sería el que terminaría con todo, a pesar de que para ese entonces la saga ya se encontraba deshecha. Es difícil encontrar la entrega más criticada de todas, pero siempre que hablamos sobre los juegos con la peor recepción, existen dos contrincantes: Silent Hill Downpour, del cual ya hemos hablado en otro video, y Silent Hill Homecoming, la segunda entrega desarrollada por un equipo completamente occidental. Estoy seguro de que muchas personas le tienen un aprecio tremendo a esta aventura, porque honestamente tiene grandes cualidades para convertirlo en algo interesante. El diseño de sus enemigos, la música e incluso la atmósfera que puede crear. La forma en la que el mundo se transforma en tiempo real es algo verdaderamente destacable. Y el contexto detrás de cada uno de los jefes, bueno, es por lo menos llamativo. Pero al igual que muchos de los otros títulos de Silent Hill durante este periodo, todo esto se vería opacado por una pésima ejecución. Y todo por una simple razón: Konami. Tal vez Homecoming no tenga mucho que decir en términos de narrativa, pero vaya que lo tiene sobre el contexto que la industria de los videojuegos estaba teniendo en esos momentos. Y además, sobre la gran ineptitud e incomprensión que Konami tendría sobre la franquicia. Así que veamos qué es lo que hace de esta aventura algo tan bueno y tan malo en la misma medida. Tal vez esto resulte sorprendente para algunos, pero Silent Hill realmente nunca ha sido una franquicia de enorme popularidad, y mucho menos de éxito financiero. Esencialmente desde la primera entrega, cada uno de los títulos subsecuentes vendería considerablemente menos que el anterior, y para el quinto juego, a pesar de su relativamente buena recepción, se volvería evidente que para continuar, la saga necesitaría de una nueva dirección, y Homecoming sería la respuesta para ello. Desarrollado por un equipo completamente nuevo, este juego intentaría hacer muchas cosas. Una secuela digna que mantuviera la grandeza de los títulos originales, una revolución para la franquicia que de alguna manera pudiera modernizarla, y una entrega que fuera capaz de llamar la atención de los intereses actuales, lo cual obviamente no sería para nada sencillo, sobre todo porque, bueno, el nuevo estudio encargado de él no tenía absolutamente ninguna experiencia con aventuras de terror. De hecho, los únicos otros juegos en los que habían trabajado eran en algunas entregas de Matrix e Indiana Jones, así que las expectativas no podían ser tan elevadas, pero eso no detendría a Konami. Para ese tiempo, Resident Evil 4 ya había cambiado el panorama no solo de los juegos de terror, sino de toda la industria. Y aunque tal vez muchos no estén de acuerdo con esto, en ese momento el survival horror se encontraba en decadencia. Todos los desarrolladores sabían que para poder encontrar el éxito en esta nueva etapa tendrían que seguir los pasos de Resident Evil, y eso es precisamente lo que harían. La gran mayoría de los juegos de terror que serían lanzados durante este periodo se verían forzados a enfocarse más en los elementos y en las mecánicas de combate, y una gran cantidad de franquicias que habían tenido sus orígenes en el terror psicológico necesitarían cambiar su fórmula de una manera considerable, y lamentablemente Silent Hill sería parte de ellas. Anteriormente, Origins había demostrado que el diseño clásico de las entregas originales simplemente ya no era suficiente, lo cual se convertiría en una de sus críticas principales: la falta de innovación, por lo que un mayor énfasis en el combate y en otras tantas mecánicas relativamente modernas solo sería una respuesta evidente para su próxima entrega. Pero a pesar de esto, existe otro elemento que tendría una repercusión incluso mayor en el desarrollo del juego y en el contexto de por qué terminaría
seguiría siendo de la manera en la que fue, y esa sería su adaptación cinematográfica, lo que para muchas personas sería una simple película diseñada para aprovecharse del nombre de Silent Hill. Finalmente tendría una gran repercusión sobre el futuro de la franquicia, no solo porque atraería a un público totalmente nuevo y diferente, sino porque serviría como inspiración para varios de los títulos del futuro, especialmente para esta entrega en particular. Y es que Homecoming es en esencia una versión hollywoodizada de Silent Hill, tanto así que el juego ni siquiera sería lanzado en Japón, lo cual nos ofrece un tremendo contexto sobre la dirección que Konami estaba buscando, esencialmente alejándose de todo lo que había hecho grandes a las entregas originales. Y creo que esto es lo que definiría el título por completo, un Silent Hill que no se siente del todo como Silent Hill. El comienzo del juego es de hecho bastante impactante y bastante bueno también. En lugar de dar inicio de una manera tranquila y elevar la tensión con el tiempo, el título comienza con nosotros siendo empujados a través de un hospital. Podemos ver que las cosas no se encuentran bien en este lugar. El sonido del metal y los gritos de nuestro personaje inundan el ambiente. Todo se encuentra oscuro, pero las sombras de otras personas se pueden vislumbrar entre los pasillos, hasta que al final somos abandonados en esta habitación. Y aquí podemos ver que uno de los doctores es descuartizado justo afuera de nuestra puerta. Y después de esto, por fin nos podemos mover. Inmediatamente al salir de la habitación podemos encontrarnos con el que aparentemente es nuestro hermano, el cual se encuentra detrás de una reja, pero se comporta de una manera extraña, ignorándonos por completo. Así que debemos encontrar la manera de llegar hasta él. Honestamente diría que esta es la mejor parte de todo el juego, porque realmente captura el espíritu de Silent Hill, al menos en su atmósfera. Las sombras, la música, los sonidos que se escuchan en el fondo, incluso los sustos repentinos. Hay cosas extrañas en este lugar. Se puede escuchar el llanto de un pequeño bebé entre las paredes, y todo simplemente se ve misterioso. Eventualmente encontramos el código para entrar a la puerta en donde está nuestro hermano, pero este inmediatamente sale corriendo, así que de nuevo debemos de ir tras de él. Atravesamos unas cuantas puertas intentando buscarlo, pero entonces esto sucede. Esta simple escena es tal vez el momento más icónico de toda la aventura, y estoy seguro de que es el momento que prácticamente todos recuerdan, y no me imagino por qué. Ver al mundo transformarse frente a nuestros ojos en tiempo real es verdaderamente impactante, y creo que es la aportación más grande que el juego nos dio, porque si recordamos en las otras entregas, el cambio entre ambas realidades no sucede de esta manera. En su lugar, tienes que entrar a través de un hoyo en la pared, en un pasillo o en algo que sirva como intermediario. Creo que la sección inicial de Silent Hill 1 es el único otro momento en el que vemos al mundo cambiar de manera gradual, y siempre me ha encantado por eso, pero Homecoming de la misma manera hace un excelente trabajo. Al menos durante esta sección, el ambiente realmente se siente inquietante. Cada uno de los elementos clásicos del otro mundo se hacen presentes en este lugar. Las paredes oxidadas, las cadenas y los elementos mecánicos en todos los rincones, y por supuesto el sonido de la radio cuando un enemigo se acerca. Esta parte del juego realmente nos demuestra el tremendo potencial que la entrega tenía, porque solo ve la silueta de las enfermeras, a pesar de que sabes perfectamente a lo que te estás enfrentando. Ver su movimiento crea esta sensación de inseguridad, y este sentimiento se aplica a muchas otras situaciones, pero lamentablemente esto no dura demasiado. En unos cuantos minutos volvemos a encontrar a nuestro hermano, y después de esto nos daremos cuenta de que todo fue un sueño, y es aquí en donde la verdadera aventura comienza. En un cambio completo de escena, ahora nos encontramos en un camión conducido por el protagonista de Silent Hill Origins, una de las tantas referencias que el juego nos presentará a lo largo de su historia. Por primera vez en la saga, nuestro personaje no es un individuo cualquiera, es un militar que se encuentra llegando a su pueblo natal,
Shepherd's Glen, una comunidad relativamente cercana a Silent Hill. Al bajar del camión y comenzar a deambular por las calles, se vuelve obvio que no todo se encuentra de manera correcta. El pueblo parece estar inundado de niebla, opacando la visión de todo en la distancia. Las tiendas se encuentran cerradas, algunos edificios incluso bloqueados con tablas. Eventualmente nos encontramos con algunas personas que nos dicen que, bueno, las cosas han cambiado en los últimos años. Y después nos vamos directamente a nuestro hogar, el cual también parece vacío. Aquí nuestro personaje comienza a tener alguna especie de recuerdo, una memoria que nos intenta retratar la relación que éste tenía con su hermano, pero al regresar a la planta de abajo, una figura extraña aparece en la sala. Ella es nuestra madre, la cual aparentemente se encuentra en un estado catatónico, es decir, sin la posibilidad de moverse a consecuencia de un evento traumático. Cuando por fin logramos que detecte nuestra presencia, esta nos cuenta que nuestro hermano se encuentra perdido y que nuestro padre ha salido a buscarlo. Tras unos segundos tenemos otro recuerdo, uno que nos dice que algo extraño ha sucedido en el pueblo, y de este punto en adelante, este se convierte en nuestro objetivo, encontrar a nuestro hermano y descubrir los secretos de Shepherd's Glen. Como lo habrás notado, la narrativa es muy similar a la de los otros juegos en la franquicia. Deambulamos por el pueblo a través de las calles repletas de niebla buscando a alguien. Al menos durante el comienzo la historia parece prometedora y también los otros elementos del juego, pero es aquí en donde rápidamente los problemas se hacen presentes. Explorar las calles es de hecho bastante interesante. Hay varios caminos y varias cosas que te puedes encontrar. A pesar de que la mayoría del tiempo seguirás una ruta lineal, la atmósfera es lograda de una manera increíble. La parte del cementerio resulta bastante intrigante, abriéndote paso a través de las catacumbas. Y la exploración dentro del hotel realmente transmite un miedo constante. Existen distintas secciones que de una manera aislada verdaderamente disfruto, y diría que tienen un gran potencial, pero al mismo tiempo, la gran mayoría de ellas se encuentran repletas de monstruos. Y bueno, lo entiendo, es un juego de terror, se supone que te sientas en peligro. Pero es aquí en donde se vuelve evidente que los desarrolladores, al igual que con Resident Evil 4, querían hacer de esta una aventura de acción. Porque el combate entero está diseñado con eso en mente. Si le muestras esta imagen a una persona sin contexto en absoluto, lo más probable es que nunca se imaginarían que se trate de Silent Hill. En las entregas anteriores, el combate es utilizado como un mecanismo de defensa, un elemento que te hace sentir vulnerable pero capaz de ayudarte de alguna manera. Y aunque mecánicamente nunca es tan complejo, cumple perfectamente con su objetivo. Pero el gran problema con el combate de esta aventura es que se convirtió en un elemento demasiado importante, y por ende intentarían hacerlo muchísimo más complejo en mecánicas. Puedes esquivar, puedes defenderte, puedes cargar tus ataques e incluso hacer combos con algunas habilidades. Y aunque sí esto suena genial en papel, la verdad es que no da una experiencia tan buena como lo creerías. En la gran mayoría de los casos, solo necesitas spamear el botón de ataque y esquivar de manera constante. Pero lo peor es que los enemigos, al igual que tú, pueden hacer combinaciones que te dejarán destruido en unos segundos, sin la posibilidad de hacer algo al respecto. Hay un montón de criaturas que solo se pueden derrotar de una manera específica, y si intentas ganar a la fuerza, resultará en una enorme cantidad de energía perdida. Y encima de todo, resulta evidente que el combate fue diseñado para enfrentamientos de uno contra uno, por lo que si te encuentras rodeado de varios enemigos, resulta casi imposible salir, sin mencionar que varios de ellos son capaces de alcanzarte corriendo, lo cual solo denota el enfoque del juego para querer que permanezcas peleando. Pero una de las partes más inquietantes es que por primera vez en la historia de Silent Hill, aquí debemos de luchar contra personas reales. Y no me refiero a las peleas contra jefes que podemos ver en Silent Hill 2, por ejemplo, sino a enemigos comunes y corrientes que resultan ser solo personas, la mayoría de ellos equipados con tubos y rifles. Algo que sería tomado directamente de su adaptación cinematográfica, pero que nunca es realmente explorado. Obviamente hay una diferencia moral entre
entre volarle la cabeza a una de estas criaturas y cortar a alguien por la mitad con una maldita sierra. Pero el juego nunca habla de eso, a pesar de que narrativamente tiene todo el sentido del mundo que nuestro personaje sintiera al menos un poco de culpa, si tomamos en cuenta su experiencia militar. Pero bueno, de eso hablaremos en unos minutos. Uno de los puntos fuertes de esta aventura es que el diseño de sus enemigos es de los mejores en toda la saga. Casi cada uno de los enemigos con los que te puedes encontrar transmite esta sensación de ansiedad. El movimiento de las enfermeras, como ya lo había mencionado, resulta bastante incómodo. Pero algo que tal vez no muchos habían notado es que si las miras a contraluz, algunas de ellas están embarazadas. Podemos ver la figura de un feto en su cuerpo, lo cual nos alerta sobre las temáticas del juego sobre el legado y la muerte infantil. Y algunas de las otras criaturas se encuentran igual de bien desarrolladas. Monstruos con cabezas de martillo que se parten por la mitad, figuras híbridas que se arrastran por los suelos con sus brazos deformados y con un par de piernas femeninas atadas por atrás. Existen un montón de diseños que marcarían una nueva altura para la franquicia, pero la gran mayoría de ellos serían reservados para los 4 enemigos principales. Cada una de esas criaturas tiene un diseño que resulta bastante increíble, pero antes de poder adentrarnos completamente con ellos, primero tenemos que establecer un poco de contexto sobre la historia, porque verás, conforme avanzamos con el desarrollo de la narrativa, eventualmente descubrimos que la Orden, la organización religiosa detrás de los eventos de Silent Hill 1 y 3, también cuenta con unos adeptos en esta ciudad, pero ellos creen en una entidad diferente y sus métodos varían bastante. La familia y el legado son los pilares principales de la historia que Homecoming nos intenta contar. Nuestro personaje principal, Alex, forma parte de una de las 4 familias fundadoras del pueblo. Su padre es el sheriff, mientras que las cabezas de los otros linajes cuentan con trabajos de la misma importancia: un alcalde, una jueza y un doctor. Inicialmente, cuando llegamos al pueblo, se vuelve bastante evidente que algo terrible sucede. Poco a poco nos vamos dando cuenta de que cada una de las familias tiene a un niño perdido. Incontables carteles pueden verse pegados en las paredes, aún con la esperanza de poder encontrarlos. Pero eventualmente nos damos cuenta de la verdad. Estos pequeños realmente nunca desaparecieron. Fueron privados de la vida por las manos de sus propias familias. Y todo por una simple razón: un pacto secreto que las familias fundadoras hicieron con su dios, el antiguo dios de Silent Hill, en el cual a través de un sacrificio podían garantizar la protección y prosperidad de su pueblo. Así que de esta manera, cada uno de los 4 enfrentamientos principales representa a uno de los niños de estas familias, y su diseño incorpora elementos tanto de la personalidad del individuo como de la forma de su muerte. Scarlett, por ejemplo, quien fue consignada al cuchillo, aparece como una muñeca blanca de porcelana, porque así es como la veía su padre. La parte superior de su cabeza se ha desprendido, y conforme más la lastimamos, otras partes de su cuerpo también se destruyen, lo que al final revela una figura de carne debajo, una que asemeja a un modelo de anatomía viviente. Ella era la hija del doctor. Mientras que Nora, quien fue consignada a la soga, se asemeja en apariencia a la figura del cien pies humano, con un par de manos sujetándola por la garganta. Nunca está claro si estas apariciones son manifestaciones de la culpa de sus padres o simplemente la ira de una deidad, pero desde el punto de vista de Alex, realmente nada de esto hace la diferencia. Y es precisamente esto lo que nos lleva al mayor problema de todos. Verás, históricamente el pueblo de Silent Hill siempre se ha caracterizado por ser un reflejo de los elementos psicológicos de cada protagonista. Un mundo diseñado para explorar las inseguridades, sentimientos y miedos de una manera extremadamente personal. Pero Homecoming no tiene nada de eso. Cada vez que nos adentramos en el otro mundo, este actúa principalmente como un reflejo de los inconscientes de otras personas. Y a través de los diálogos podemos darnos cuenta de que todo lo que vemos representa el pasado de los fundadores, lo cual sin duda es interesante. Pero esto se logra a costa de ignorar gran parte de los sentimientos del protagonista. A pesar de ser el personaje principal, Alex
Alex nunca es desarrollado. Claro, tiene algunos problemas personales que son mencionados a lo largo del juego, pero nada dentro del mundo refleja algo sobre su personalidad. Pyramid Head aparece de una manera totalmente aleatoria dentro de una de las escenas. ¿Y por qué? Bueno, porque es uno de los íconos más reconocibles de la franquicia, y solo por eso. Pero este personaje se supone que represente específicamente los sentimientos de James, el protagonista de Silent Hill 2. Su aparición no tiene absolutamente ningún sentido bajo otras circunstancias, porque este solo existe para él. Su apariencia, su propósito y la forma en la que se comporta. Todo es un reflejo de las experiencias de James, y eso es lo que lo hace tan importante, tan impactante bajo el contexto del juego. Pero aquí solo es utilizado como una manera para llamar la atención, y lamentablemente, eso se puede aplicar para prácticamente cada uno de los elementos del juego. Superficial es la palabra que define a esta aventura, porque eso es lo que es en esencia, un título que únicamente toma los elementos más reconocibles de la franquicia y los junta en un producto en donde nada tiene sentido. El giro principal de la historia, como probablemente ya te lo habrás imaginado, es que nuestro hermano no falleció a causa de un sacrificio. Fuimos nosotros quienes en un accidente ocasionamos su muerte, algo que obviamente intentaba replicar el impacto de la historia de Silent Hill 2 por segunda ocasión, pero que finalmente nunca funciona porque de nuevo solo se basa en los elementos superficiales. La única razón por la que esto tiene un impacto dentro de la historia de James y de Mary es porque el juego nos hace preocuparnos por ellos. Para la última sección de la aventura estamos bastante conscientes de los sentimientos y el sufrimiento que los personajes atraviesan, y de cierta manera sentimos una gran empatía por su dolor. Las emociones son transmitidas de una manera sublime, y por eso el final resulta tan memorable. Pero como ya lo acabo de mencionar, Homecoming nunca le da este trato a su propio protagonista. Y a pesar de que la desaparición de su hermano es la motivación principal, este solo tiene dos recuerdos de él, uno bueno y uno malo. Y encima de todo, descubrimos que en realidad Alex tampoco es un veterano de guerra. Este se encontraba fuera de la ciudad no porque estuviera en combate, sino porque estaba en una institución mental, loco de la culpa por la muerte de su hermano. Pero el juego nunca se toma ningún tiempo para explorar su reacción ante una revelación tan interesante. Es obvio que nuestro personaje tiene una especie de amnesia disociativa, una condición psicológica que lleva a un individuo a olvidar por completo un evento traumático, a veces resultando en el desarrollo de múltiples personalidades como un mecanismo de defensa, algo que podría ser increíblemente interesante para la narrativa del juego, pero que nunca es utilizado. No hay ninguna parte del mundo o algún enemigo que refleje los sentimientos de culpa de Alex, o ni siquiera que haga mención de los padecimientos psicológicos que lo torturan. Incluso la revelación de la verdadera naturaleza de la muerte de nuestro hermano no tiene un gran impacto en absoluto, porque nunca llegamos a conocer mucho sobre ellos en primer lugar, y verdaderamente pareciera que solo existe para intentar replicar el éxito de Silent Hill 2. El juego toma tantas ideas de otros títulos que se olvida por completo de crear sus propios conceptos. Y lo peor de todo es que la segunda mitad del juego elimina por completo los pocos elementos psicológicos que llegaron a existir, esencialmente eliminando a los monstruos y sustituyéndolos por un montón de personas, algo que también sería tomado directamente de la película. Como lo dije antes, muéstrale esta imagen a una persona y probablemente nunca sabrán que se trata de Silent Hill. Para una serie que es conocida por la profundidad en su historia, su atmósfera inquietante y su enfoque en los efectos psicológicos del miedo, esta sección de violencia solo diluye los elementos de terror más sutiles de la aventura y a final de cuentas le resta cualquier tipo de profundidad. Es bastante obvio que nadie dentro de Konami ni nadie dentro del estudio sabían exactamente lo que Silent Hill representaba, así que lo único que hicieron fue tomar un montón de elementos de la franquicia y esperar que alguno les funcionara. El pecado más grande de Homecoming es que se siente incompleto, no intencionalmente vago como algunas de las otras entregas, sino simplemente desubicado, desde sus personajes hasta la historia e incluso sus finales totalmente incoherentes. Porque aún no he hablado de eso, ninguno de sus finales tiene
tiene ningún sentido en absoluto. No existe resolución, no logramos salvar a nadie y no hay ningún tipo de sentimientos encontrados. Simplemente termina. Lo cual nos demuestra que la historia que el juego nos estaba intentando contar, bueno, no era demasiado importante. Cuando volteamos a ver a todos los juegos que fueron lanzados después del desvanecimiento del Team Silent, nos damos cuenta de que estos son variaciones de las mismas historias. La búsqueda de un ser querido en la niebla del pueblo, las preocupaciones domésticas y familiares, la interpretación religiosa. Cada una de las cosas que Homecoming intenta abordar es una historia que ya había sido contada. La única diferencia es que este nunca nos cuenta una de una manera completa. Y creo que su mayor legado es representarnos la gran diferencia que existiría entre las entregas orientales y occidentales. Y tal vez es por eso que el título resulta tan divisivo, porque realmente no se siente tan mal. Si este fue tu primer juego de terror, probablemente lo disfrutaste montones. Ciertamente su aspecto visual y el diseño de algunos de sus enemigos son suficientes para llamar la atención, pero al mismo tiempo, nada sobre él se siente extraordinario. Un juego decente en una franquicia demasiado grande para él. Pero bueno, esta es solo mi opinión. Me gustaría escuchar la de ustedes también. Homecoming fue de hecho el juego que me introdujo en Silent Hill, y creo que por eso le tengo un cariño especial. Pero bueno, al menos yo disfruto de cada una de las entregas a su propia manera. Y próximamente estaremos hablando sobre una de las más interesantes, Shattered Memories. Así que espero que estés al tanto de ello. Como siempre, si te gustó el video, considera suscribirte y recuerda que puedes apoyar al canal a través de Patreon con tan solo $1 al mes. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo soy Adrián y nos vemos la próxima. Bye bye.